existe una gran ausencia de pensamiento analítico. Estas 20 frases, digamos que es un compendio de pensamiento analítico. Arranquemos pues con esta, la regla de Pareto. Hay tareas en el día a día, en los negocios, que generan la mayor cantidad de los resultados. Esta yo creo que es fácilmente de las favoritas mías. El chat empezó por esta. La conciencia de que los recursos son limitados, de que en ningún caso hay recursos finitos. Este que sigue aquí es una de las prácticas donde yo más caigo. Esto es simplemente una declaración de que hay que tener curiosidad intelectual. Esta, a mí personalmente me ha ayudado mucho. El man explica con un solo principio de física, hermano, toda la física que nos enseñaron en la escuela. Este es buenísimo. Usted no se come un elefante de una, sino que usted se lo come de a pedacitos. Encontrar un pequeño problema de toda esa inmensidad hasta que uno va identificando un pedacito muy pequeño. Esta, que es la que uno cuando empieza a crecer, a uno se le olvida. Y entonces, ¿por qué? Te lleva, digamos, en una línea hacia una causa. Este es buenísimo. Este otro, este es buenísimo. Si usted cree que ya sabe, ya es máster, entonces usted se detiene. Usted detiene su curiosidad y usted se estanca. No somos expertos en esto, porque parte del ejercicio es que también los estamos investigando y explorando para adaptarlos para nosotros mismos. Y entonces esto le sirve a Darío, le sirve al Gordo, le sirve a los amigos que están en el chat. El conocimiento es lo más vigente hasta hoy. Mañana hay más. No empieza a grabar. Siga. Es que está en calzoncillos y tiene que ir con un vasito de agua. Apague la cámara. ¿Qué más? Usted sabe, don Camilo, cómo la norma aquí es que ya. Chun. ¿Qué más, man? ¿Cómo y berraca? Bien, ustedes, ¿qué más? Oh, bien. ¿Cómo te agarra el año, hombre? Hermano, súper bien. En Vero Norte, ya pensando en fondos 2, con unas novedades bacanas. ¿Pero para deployment o para levantarlo? Para levantarlo. Estamos terminando deployment del fondo 1. Muy bien, súper contentos. Yo ahí pues les he tirado de vez en cuando daticos que aparecen pues de compañías bacanas en las que somos accionistas, muchas de las que estamos utilizando ahora de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, bacano, nos da como una visión muy cercana a esas compañías, cómo avanzan y dónde son las prioridades. Y pensando en fondo 2, le vamos a hacer algunos retoques de estructura, pero en general, pues vamos a mantener la estrategia. ¿Y para salir a levantar el billete todo por fuera o algo en estas latitudes? Mi sesgo es más inversionistas latinoamericanos. Okay. Porque digamos que Vero Norte tiene una estrategia en la que si bien invertimos a nivel global, principalmente en Estados Unidos, el propósito subyacente es primero generarle retornos al capital latinoamericano que no tiene la exposición a este tipo de activos. Digamos que los sentimos lejanos y hay muchas barreras pues como muy intrínsecas a la asset class que Vero Norte tumba. Y lo segundo es una conexión más, digamos, del propósito de la mayoría de las familias y los inversionistas locales, si bien han diversificado en Estados Unidos, en otras partes del mundo, sus negocios operativos están acá, normalmente viven acá. Y lo hacen con todos estos shops grandes, pues Raymond James, JP Morgan, o sea, que realmente los meten en una bolsa grande de todos, pues, y los retornos, pues, no digamos que son espectaculares, sino muy promedios. Pues ve, yo no conozco en detalle los productos de esas otras firmas. Sé que existen. Nosotros somos muy distintos en el sentido de que No, por eso digo que esa es la ventaja tuya, pues, con los family offices que yo conozco, pues, que todos llegan y dicen, no, es que Raymond James me dijo que no comprara esto, porque yo, pues, eres el analista que es el último en la cola de yo no sé qué cosa, tirándoselo a la bolsa, y entonces ahí es donde digo, pues, que me parece que tiene mucho valor, pues, para un family office pues, latino que tenga exposición, porque vos, pues, sobre todo, y tu equipo son muy estudiosos, entonces los ponen, pues, digamos que al edge de todas estas tecnologías. Es que uno sentarse con Camilo Darío y empieza uno a hablar de AI, uno dice, aquí sí hay materia gris. Es que uno, por ejemplo, perdés este movimiento de exposición tan grande en estos múltiplos, pues sería casi que, pues sería muy tonto desperdiciarlo. Pero seguí, pues, entonces venías diciendo y describiendo. Sí, lo relacionado con lo que estás diciendo es, digamos que, como te digo, no conozco los productos, pero el de JP Morgan y el de Morgan Stanley, que son similares a los de nosotros,
Dos diferencias significativas. Esos vehículos recogen capital de todos sus clientes y los llevan a esos fondos. Y típicamente el venture capital es capacity constrained. Es decir, la mejor estrategia es una estrategia que requiere, me lo voy a inventar pues para poner un número, entre 80 y 120 millones de dólares. Para esa estrategia, un fondo de $1 billón es un tiro en el pie. Entonces, cuando vos tenés ya exceso de capital porque mercadeaste un producto, puedes tener una selección adversa monstruosa. Entonces, típicamente esos fondos no están en los espacios donde sí podemos estar nosotros, donde hay mucho más alfa, sino en lugares mucho más indexados al asset class. Y la indexación, nosotros tenemos un poquito de respeto a la indexación porque los costos de capital aquí son supremamente grandes. Entonces, si vos puedes tener me voy a inventar los números, el 15% en el Standard & Poor's 500 y el 15% en un fondo de fondos de venture capital que está indexado, pues hombre, estás pagando una prima y liquidez y de riesgo monstruosamente grande. Entonces, nuevamente, no conozco esos productos, pero por las solas órdenes de magnitud y los espacios que pueden ocupar, pueden tener problemas de ese estilo. Sí. Y el otro punto es que los analistas somos nosotros, y los que tenemos el acceso somos nosotros, y los que definimos la estrategia somos nosotros, y mi inversionista puede hablar conmigo. Entonces, la accountability que yo tengo es mucho más alto, pero el nivel de transparencia y claridad que yo le puedo transmitir a mi cliente es mucho mayor. El banquero de JP Morgan tiene esa debilidad porque el administrador del fondo es otro individuo y lo que sucede allá no necesariamente le llega al cliente con mucha claridad, especialmente si son distribuidores de los fondos grandes que tienden a ser un poco más selectivos con la revelación de información. Entonces, Camilo, el cliente final se queda un poquito como muy en la superficie. Tienen mucho middleman y vos eliminas una capa pues de middleman. Oíste, ¿y cuál es el mínimo, o sea, cuál es el monto mínimo para un family office latinoamericano que llegue ahí, voy a hablar con Camilo, o no tenés mínimos? Sí tengo que tener mínimos en dos sentidos. El primero es que mi producto es un producto para accredited investors y eso tiene unos tests de patrimonios mínimos e ingresos mínimos que hay que tener. O sea, este producto desafortunadamente no es para todo el mundo. Bueno, desafortunadamente no, porque yo coincido con que este tipo de inversiones hay que tener un poquito más de conocimiento para ejecutarlas con tranquilidad. Entonces, lo primero, como cumplir con esos requisitos mínimos. Y lo segundo, nosotros establecemos un mínimo, básicamente es para poder llegar a hacer el fundraising que queremos. El fondo 1, el mínimo fue $250,000, que los llamamos por ahí en 4 o 5 años. Entonces, digamos, no es una exigencia de capital descomunal, eso, digamos, abre como el marco de apertura a más inversionistas. A los 250 los dejas que hagan el deployment, o sea, simplemente están a la vista, pero los pueden hacer en 4 años, pues. Yo los llamo porque nosotros vamos digamos que nosotros comprometemos un fondo que me llama en 5 años, luego comprometemos otro fondo que me llama en 5 años, así sucesivamente. Entonces yo no tengo ninguna necesidad de pedirte los $250,000 de un día para otro. Sí, porque no sería inconveniente. Y entonces es un fondo que llaman drawdown, es que nosotros nos llaman y nosotros llamamos. Entonces los $250,000 tienden a ser no voy a vender una finca para invertir en Vero Norte, sino del flujo que me genera el portafolio de renta fija o cualquier otro, saco el flujo para los llamados de Vero Norte. En el fondo 2 sí pensamos en un monto mínimo superior porque tenemos la ambición de poder llegar a un fondo un poquito más grande, no dramáticamente más grande. No sé todavía cuál es el número, pero va a ser superior a 250,000. No, ¿y el lock-up period para el inversionista es cuánto tiempo? Eso es un fondo absolutamente cerrado. No, Mira, yo sé, pero el fondo pues lo liquidas pasado cada cuánto, pues, cada 5, cada 10 años. ¿Es traditional VC o...? Sí, es un fondo de VC absolutamente tradicional. Ya te voy a hacer como un comentario sobre eso, pero digamos que es un fondo cuya vida es 12 años. Y la estrategia de portafolio que nosotros tenemos, lo tenemos orientada a que tengamos la devolución del capital más o menos en el año 7. Entonces, yo podría ejecutar algunas estrategias de liquidez anticipada porque el mercado de secundarios en alternativos ha madurado, pero pues yo no sé las condiciones de mercado. Entonces yo no tengo ninguna promesa a nuestros inversionistas de que vamos a buscar liquidez porque vendemos nuestra posición en algún fondo en el año 8. Y digamos como el rasero es cuando nos devuelvan plata nosotros la devolvemos. Y eso viene de las desinversiones en compañías que es o que las venden o que se listan en bolsa. Y creemos que va a haber una
un componente del portafolio que estamos invirtiendo en lo que llamamos etapa tardía, es decir, series B, series C, madurará por ahí en 6 o 7 años. Entonces debería darnos por ahí una vez el capital invertido. Sí, entonces pagar Sí pues, hemos en ese tipo de explorado, distribuciones. así es, y de ahí todo es utilidades. Hemos considerado, y yo he venido analizando con un poquito de seriedad, la posibilidad de un fondo de fondos de venture capital evergreen, al estilo del de Sequoia. Pero me parece que es aquí hay unas fallas en valoración muy grandes. Yo no sé cuánto vale nuestra inversión en alguno de nuestros fondos a mitad de camino. Es una valoración imprecisa. Y los evergreen deben dar precios de NAV para dar liquidez sobre ese precio. Entonces, hay una asimetría a favor o en contra del que quiera liquidar o el que quiera entrar a mitad de camino. Y va un poquito en contra de los principios de Vero Norte, de mucha transparencia y negocios justos. Entonces, todavía seguimos en el modelo, digamos, tradicional del fondo cerrado. Y en este momento, los sectores en los que estás o los sectores con el que, por ejemplo, le vas a empezar a apuntar al 2, ¿serían cuáles? ¿Cuáles son los sectores que estás mirando? Mira, digamos, si no lo miras desde el punto de vista temático, nosotros somos una firma que piensa en 3 universos: salud humana o bienestar humano, salud planetaria, que es principalmente lo que tiene que ver con energía y nuevos materiales, algo de ciudades y algo de movilidad, y una cosa que pues, yo he bautizado la transición a la era del conocimiento, que hace eco pues como a Convergente un poquito, pero al final del día es automatización. Automatización y libertad económica. Ahí hay algo de Web3 y hay mucha inteligencia artificial y enterprise software. Si uno mira el fondo 1, yo creo que el fondo 2 en sus primeras inversiones reflejará el fondo 1 mucho, porque la ola más grande que estamos viendo es inteligencia artificial aplicada a verticales como salud, como productividad empresarial, cada vez más, no necesariamente la gran empresa, sino cada vez empresas más pequeñitas, y a individuos, pues productividad individual. Y eso va como en ese último cajón que describí. Y mucho de la infraestructura que la soporta. En el fondo 1 hay mucho lo que nosotros llamamos Enterprise Infrastructure y AI Infrastructure. Entonces, yo no sé, no te sabría decir, el fondo 2 terminará de invertirse por ahí en el año 27. Yo no sé de aquí a eso en qué estamos, pero estas primeras etapas van a ser muy así. Aparte pues de lo típico, quiero ver un poquito de biotecnología, cuidado de la salud. Yo tengo la esperanza de poder ver un poco más en energía. Estamos pues muy rodeados de asuntos relacionados con fusión y fisión nuclear. Entonces tengo intereses ahí. Pues digamos, personalmente quiero ver como esas temáticas un poco más desarrolladas. Y por ahí va la cosa. No, yo creo que Interesante. ese preámbulo está muy bueno, pues como para enfocar el podcast de hoy, que yo, Darío, esto fue, no sé, un tuit o una cosa que me apareció por ahí, lo compartí en el chat y me pareció muy importante porque, Camilo, una de las cosas que yo siempre he alegado, yo soy un poquito exagerado en las ideas, pero simplemente para tratar de transmitir un mensaje. Soy de los que dicen que la gente prefiere estudiar que pensar. Y una de las cosas más grandes que uno nota es que existe una gran ausencia pues, de pensamiento analítico. Y yo no sé si es por el afán de la vida, por el deseo digamos que asegurar unos ingresos, que la gente se acelera y deme el cartón, deme ese título. Es algo como casi que mimético, que dice, no, que parezca que yo sé, pero no todo el mundo se profesionaliza como realmente en ese proceso de aprender. Y entonces, pues esto pues es una cosa muy de Twitter y todo el mundo pone frases. Estas 20 frasecitas acá me parecen que es el perfecto ejemplo como para uno llegar y empezar y reflexionar sobre ellas, porque si uno las utiliza como ancla, nosotros pues inclusive en el mismo chat muchas veces los compartimos, el costo de oportunidad, y uno repite y repite sobre ellas, y yo creo que de alguna otra forma van permeando, digamos que con el diferente tipo de audiencia. Pero una de las razones, pues, o intereses de compartir esto es porque
me parece que se está generando algo que es muy entretenido, pues pues con el podcast, con el blog Convergente tuyo, que es buenísimo, y que yo me imagino que los comentarios que te ponen a vos, Darío, vamos, si quieren contactar a Camilo, pues para lo que dijo el fondo, pues entonces dejamos el LinkedIn de Veronorte, pues de Camilo, y obviamente pues el blog que me parece, Camilo, que lo tenés que sí o sí cuando salga publicado, pues nos spameas el feed porque siempre es una lectura pues muy amena y se aprende mucho, pero al punto que yo iba es que una de las cosas que uno empieza a notar es como ciertos patrones de comportamiento de la gente. Entonces muchos dicen, hombre, esto del podcast y del chat es una apertura a una dieta de información que absolutamente nadie sospechaba en el planeta Tierra. Y ese es un buen ejercicio. Y muchos, así sea a punta de fuerza bruta, empiezan a reflexionar sobre ellos, porque dicen, no entiendo esta palabra, no cogen en slang, no tal cosa. Y entonces hay unos que muy juiciosamente llegan y utilizan Google, utilizan Perplexity, Gemini, ChatGPT, Cloud, dicen, ¿qué quiso decir esto? O el mismo Grok, que me parece que ahorita tiene una función que si existiese así, por ejemplo, en el grupito que tenemos del chat, sería buenísimo. Ustedes han visto que alguien tuitea y uno le da XI y XI, pues, o Grok, le explica a uno lo que quiso decir ese tweet, que muchas veces la mayoría de la gente pues está totalmente perdida. Pero entonces eso es relevante a la dieta de la información. Ahora, el problema es que tienen como unos nuevos legos, pero la gente no sabe cómo empezar a armarlos, pues, o sea, es como si tuvieran unos sets diferentes, pero no se han puesto en la tarea de decir, es que un Lego hay que meterle presión para encasillarlo, para ir construyendo, pues, su propio pensamiento. Entonces, yo lo que quería, pues, y ustedes, Gordo, Darío, nos van interrumpiendo, es simplemente exponernos a esto y nos vamos turnando, pues, o cada uno, pues, va comentando sobre las experiencias de cómo estas, ¿cómo lo llamarías vos, Darío? Estos son frases, pero digamos que es un compendio de 20 clásicas, pues, de pensamiento analítico. Entonces yo las tengo aquí. Entonces, déjeme yo compartir. ¿Vas a compartir o qué? Deberías sí, voy a compartir sin problema. Sí, voy a compartir la pantalla. Exacto. Entonces ya voy a compartir. Yo creo que ahí están viendo. Sí. Entonces déjeme, yo lo pongo aquí en presentación. Esperen que es que... Bueno, ya slideshow. Fíjate que es que como no lo puse, dame un segundito, como no lo puse en presentación desde que estaba ahí, entonces no me deja ponerlo. Si lo quería en view. Slideshow. Espérate que se notan mis capacidades muy malas de... Necesitamos inteligencia artificial en estas presentaciones. No, es que yo siempre he tenido un problema muy grande y es que yo no soy capaz de caminar y masticar chicle. Bueno, esta pendeja no deja, pues los podemos ver así. Entonces yo creo que pues nos podemos ir. Entonces, Camilo, arranquemos pues con esta, pues la leo en inglés y la traducimos. Entonces, utilizar la regla del 80-20 para identificar el 20% de las actividades que generan el 80% de los resultados. O sea, la regla de Pareto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir como desmenuzando cada una, pues, y explicar por qué esto tiene tanto impacto y cómo te puede pasar a vos en el fondo, en el día a día, inclusive en las mismas inversiones. Y entonces ahí vamos como profundizando. Y pues el que lo quiera leer, pues aquí están las frases y luego les compartimos pues el PDF, pues que no es mayor cosa, pero me importa y me interesa el comentario pues del día a día, sobre todo una persona como vos, pues que está pensando en alto calibre, en fondos, energías, nucleares, biotecnología. Entonces, ¿cómo lo traducís pues vos al día a día? Pues ve, yo creo que lo primero para decir, que yo no sé si es de conocimiento popular, es que esto es anecdótico. Este principio de Pareto, este man llegó a esto porque él vio que en Italia el 20% de la gente tenía el 80% de la tierra. Y pegó, pues porque la gente anecdóticamente, luego esto estadísticamente es muy difícil de medir, pues cuando uno descompone, por ejemplo, la base de clientes y las fuentes de ingresos. El 20% de los clientes producen el 80% de los ingresos. Entonces, digamos que la reflexión aquí detrás de esto es que hay tareas en el día a día, en los negocios, que generan la mayor cantidad de los resultados y que la mayoría de las tareas son medio inocuas. Más adelante creo que vale la pena, Hernán, que especialmente cuando hablemos de costo-oportunidad, hablemos de
de esto aplicado al tiempo. Porque lo que está oculto detrás del principio de Pareto, que creo que es lo que es potencialmente engañoso, es que hay tareas que no son evidentemente valiosas. Entonces, cuando vos le dedicas X cantidad de tiempo a experimentar, por ejemplo, vos sentís que echas una cantidad de experimentos a la caneca y hay unos que te resultan. El caso, vos querías anécdotas de mi fondo y pues, el caso de mi fondo está tal cual, ¿cierto? Digamos que nosotros miramos, para el fondo 1 vamos a terminar mirando más de 500 oportunidades de inversión, todas altamente conocidas. O sea, nada, pero muy poquito es cosas que nunca habíamos visto en la vida. Y eso terminamos invirtiendo en 17. Entonces, efectivamente parece haber una cantidad de cosas que uno echa a la caneca, que no sirven para absolutamente nada, no resultan tener ningún impacto material en el resultado del fondo. Mucho menos del 20%, ¿cierto? El caso de nosotros es el Pareto exagerado. Y de ese 17, 3 te van a generar todos los retornos. Pues dentro de cada uno de los fondos, sí. Mi expectativa es que la estrategia de fondos tenga poca variabilidad a nivel de fondo individual. Habrá algunos menos buenos, habrá unos extraordinarios, lo cual pues compone como una relación riesgo-retorno un poquito diferente. Pero digamos, subyacente, clarísimo, más o menos el 65% de las inversiones subyacentes deberían terminar por debajo de una vez el capital invertido y ese otro 35% devolviéndonos 3 o 4 veces el capital invertido. Entonces, Dale. No, lo que iba a decir es, el punto acá es, anecdóticamente en el resultado este principio es muy valioso. En el dato de entrada, cuando uno lo está trabajando en el día a día, uno tiene que ponerle mucha más minucia. Yo soy un poquito enemigo de eso. Soy muy amigo, cuando hablemos de tiempo, soy muy amigo de ser selectivo en el tiempo, pero soy muy amigo de la experimentación. Sí. Porque mi forma de pensar y mis intereses intelectuales y mi oficio me obligan a salirme de mi zona de confort y meterme en sitios desconocidos donde mi capacidad de predecir el resultado es minúsculo. Entonces, balancear, ¿cierto? La efectividad de la utilización del tiempo versus la tolerancia a meterse en el mundo de lo incierto. Eso que acabas de decir empieza a tener mucho sentido, porque me acuerdo pues que tu cuñado fue el que dijo, me metí a Camilo pues al chat, y dije, pero es que nosotros somos un desorden, eso es un verguero pues de vómito, de ideas, pero con lo que acabas de decir tiene todo el sentido, porque vos tenés esa urgencia de estar expuesto a cosas que no conoces. Entonces, si tenés un montón de personas que empiezan a hablar sobre ciertas cosas que a lo mejor no hubieras considerado por tu disciplina de estudio, pues entonces lo que hace es que te eleva la vara y entonces ya lo filtras bajo tu sistema pues de rigor, pero estás expuesto. Yo también creo, estoy muy convencido del mismo principio. Lo peor que uno puede hacer en esta vida es dejar de experimentar, porque en el momento que deja de experimentar, entonces uno deja como de darle al cerebro como el próximo set de competencias. Entonces me parece muy valioso pues ese complemento que acabas de decir ahí. Es imposible crecer. Si vos te quedas en tu zona de confort consumiendo lo mismo y que todo te lo refuercen positivamente, pues estancados. La bendita neuroplasticidad que siempre hemos hablado pues aquí. Así es. Esperen que es que no me deja operar esta cosa. Pero ¿por qué no la refresh a todo el browser? De pronto. ¿Se desconectó? Ah, claro, porque tenía... Vale, ya le di refresh. No, es que... Se fue. No, ya volví. Saben que voy a compartir toda la pantalla, que yo creo que ese es el problema. Y yo creo que de pronto ahí sí. ¿Ahí sí están viendo mi pantalla o no? Completa, ahí sí. Ya, ahí sí. Muy bien. Bueno, es que estamos en Pareto. Ya no veo qué cara me está haciendo el gordo. Esta. Vos, Camilo, explicaba luego quién es Feynman, pero yo creo que este es uno de los ejercicios más importantes, sobre todo porque a mí personalmente me ha ayudado mucho. O sea, para mí el chat, además de ser pues, un sitio donde hay mucho intercambio de información, para mí es un verdadero tomadero de notas. Y yo creo que cuando uno
le explica a otras personas y encuentra como los vacíos y hace el ejercicio de tratar de simplificar. Mire, por ejemplo, explicar JITO es de lo más complicado si uno empieza a decir que eso es Maximum Extractable Value. Eso es muy difícil de entender, pero si uno llega y dice que esa es el Express Lane en la 95, la gente se empieza como a acomodar. Entonces, uno de los ejercicios y cuando la gente me pregunta a mí, hombre, pero vos por qué a toda hora estás en ese chat escribiendo por la mañana, por la noche, pues realmente porque si uno está explicando y uno está condensando, uno está aprendiendo. Esa es como la síntesis de lo que yo quería decir, pero vos, Camilo, explica porque es que este man Feynman pues es como de lo más famoso que hay pues a nivel de profesores de física, porque yo creo que hubiera sido un deleite pues que a nosotros cuando estudiamos en la escuela nos hubiera tocado este man como profesor. Sí, mira, Richard Feynman, físico, premio Nobel, digamos, muy famoso por sus esfuerzos por simplificar la mecánica cuántica, que es supremamente compleja y abstracta, y asuntos en electrodinámica. Bueno, digamos, un físico muy, muy, muy completo, muy hippie, muy viajero, nómada, profesor de universidad, que se caracterizó. De hecho, esto no lo pudimos tener a viva voz, pero ese mantiene hay dos libros escritos con las lecciones de Richard Feynman, como las 5 básicas y las 5 avanzadas. Súper recomendado, súper recomendado. O sea, todo el mundo se debería leer esos libros. Sí, porque el man explica, el de las 5 básicas explica con un solo principio de física, hermano, toda la física que nos enseñaron en la escuela, con uno solo, el de la preservación de momentum. Yo creo que este principio, a ver, digamos, y el hombre, pues a ver, que haya dado como resultado que sus lecciones dictadas en la universidad se puedan poner en un libro en el que uno consuma, es evidencia de su capacidad de simplificar. Y entonces lo que es ese Feynman Technique, yo creo que no es algo que él haya promulgado, sino que identificaron que el hombre trabajaba sistémicamente de una manera que permitía, a través de explicar un concepto, evidenciar dónde estaban los vacíos y explicarlo en un idioma sencillo. De tal manera que nuevamente se evidencian los vacíos y que se denotara gran maestría sobre el concepto. O sea, lo que hay detrás de esto es, si usted verdaderamente domina un concepto, usted es capaz de bajarlo a lenguaje supremamente sencillo, inclusive utilizando analogías cuando es el caso, pero como usted conoce las sutilezas del concepto, no hace grandes sacrificios en las analogías. Entonces, hacerlo de forma sistemática es también como un confrontamiento con la misma inseguridad de uno, pues hombre, si le voy a explicar a Darío un concepto y yo tengo dudas, pues al tratar de explicarlas se van a evidenciar las dudas, entonces en la anticipación a eso me preparo mucho más. ¿Sabes qué? Eso es básicamente lo que hay detrás de eso. ¿Sabes qué, Darío? Ser maestros de esta técnica me parece una de las cosas más importantes que nosotros creo que de alguna forma, sin que seamos maestros, estamos haciendo en el podcast. Yo me acuerdo cuando hicimos el podcast de reducir el tamaño del Estado con José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, y en estos días tenemos con otro ministro de Hacienda podcast con Mauricio Cárdenas. Y entonces es imposible no reconocer que son personas muy inteligentes, pero yo creo que parte del gran problema que tenemos es que llevan problemas de la vida cotidiana a explicaciones que se hacen muy técnicas y que se hacen muy difíciles, por ejemplo, de digerir. Entonces, cuando vos llegas y decidís que no, es que implementamos la regla fiscal donde el gasto no podía pasar el PIB más tantos puntos, usted absolutamente ya perdió a todo el mundo. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio. O sea, nadie les reconoce que no son unos super cerebros, pero si uno no es capaz de simplificar que es un ejercicio de cerebro, es muy difícil que la gente le haga a uno caso sobre la idea que uno está tratando de transmitir. Y no quiere decir que es que los otros no entiendan, sino que es un principio de esta técnica para tratar de irrigar algo que sí es importante y que va a sufrir impacto. Por ejemplo, nosotros, el episodio que grabamos en estos días con vos, con el del Solopreneur, nosotros vamos y explicamos los AI agents, entonces decimos que hay que hacer flowcharts y que inferencia,
y yo creo que la gente ahí sigue perdida. Pero cuando uno llega y dice lo siguiente, que es como la mejor explicación, yo pagaba una nómina de 20 millones de pesos entre ingenieros y diseñadores y ya pago $100 con agentes. Esa simplificación del balance económico te abre el interés por llegar a decir, bueno, profundicemos un poquito más. Entonces, para que es fundamental uno dejar esto grabadito pues para uno procesar pues diferentes fuentes y tipos de información. La otra. Una cosa adicional ahí simplemente es un componente que evidentemente pues es lo que acabaste de decir, pues como uno está tratando de enseñar el concepto, pues hay que comunicarlo, ¿sí o qué? Exacto. Pero en el fondo es la técnica lo que pretende es que yo gane maestría. Yo, profesor, yo gane maestría. Y al explicar, Darío me va a hacer una pregunta y me va a corchar, entonces yo me tengo que devolver, entender y volver a hacer el proceso de síntesis y de simplificación para ganar maestría para mi propio dominio, ¿cierto? Es como al externalizar a una persona que no es experta en el tema, yo tengo que asegurar que no me estoy quedando en la superficie. Porque si Darío me hace una pregunta un poquito más profundo, me va a corchar. Ese es pues como el propósito final. Este que sigue aquí es una de las prácticas donde yo más caigo. O sea, uno no se puede engañar a uno mismo, porque uno es la persona que más fácil se puede engañar. Si yo no tuviera exposición, digamos que a las 80, 100 personas, a los comentarios del podcast, yo nunca me estaría recalibrando, porque, para ponerlo en términos coloquiales, o sea, los pajazos que uno se mete solo, por manejo de egos o por silos de información que uno tiene, lo llevan a que uno se autoengañe o racionalice pues en una cantidad de instancias. Entonces a mí me parece que este se parece, yo no voy a decir que se parece como a ese, ¿cómo es que en latín, cómo es que se dice esto? Memento mori, pues porque no estoy diciendo que es la misma equivalencia, pero uno sí tiene que saber que uno tiene unos límites y que uno no se puede enceguecer pues por el éxito de ciertas ideas que uno tuvo que ya funcionaron y que todo va a seguir el mismo comportamiento lineal o que va a seguir la misma trayectoria. Yo no sé si a Camilo tiene otra reflexión o Darío han pensado en cosas similares, pues sobre todo con esa frase. Pepe, yo te diría, a ver, la economía del comportamiento se dio cuenta que los seres humanos no somos unos agentes racionales tan claros. La economía clásica, pues digamos que partía como de ese supuesto. Yo no soy economista, pero sí le he dedicado un poquito de tiempo a behavioral economics. Y entonces la frasecita lo que nos dice es, usted piensa como usted piensa, ¿cierto? Usted tiene unas ideas preconcebidas y usted tiende a favorecer sus ideas preconcebidas. Claro. Eso se llama el sesgo de confirmación. Entonces, declararlo, esta diferencia del anterior no es tanto una herramienta, sino una declaración como de autoconocimiento y de humildad intelectual, es, sí, ojo, con usted anclarse en sus conceptos preconcebidos, porque usted no sabe lo que usted no sabe. Y poquitas personas podrían decir que se las saben todas, o nadie. Entonces, esto es simplemente una declaración de que hay que tener curiosidad intelectual y de tener un sesgo aquí uno debería, la mayoría de las veces uno podría mejorar el concepto que tiene o inclusive aceptar que está del todo equivocado. O un open mind, pues. De acuerdo, sí, mente abierta, así tal cual. Sí, pues, que además tiene que recibir uno, cualquier persona le puede enseñar cualquier cosa, de la forma más pendeja o de la forma más sencilla. De acuerdo. Ahorita lo retomaremos. Hay una más adelante que habla de strong beliefs loosely held. Es como el corolario de esta vaina. Sí, vamos a ver si es la que sigue. Esta, pues, que es la que uno, cuando empieza a crecer, a uno se le olvida, pero digamos que no hay nadie más filósofo que un niño de 4 o una niña de 5 años que pregunta, ¿y por qué? 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 O sea, hay que preguntarse 5 veces por qué para uno poder llegar a la raíz del problema. Entonces, los niños
que eso es una de las, entre otras cosas, esa es una de las críticas, pues, digamos que de la educación actual, porque es que todos arrancan siendo como unos verdaderos filósofos científicos, o sea, usted a todos los ve haciendo experimentos, comiendo tierra, descabezando cucarrones, metiéndose las cosas a la boca, preguntándole a los mayores y por qué, y en algún momento eso se desvanece. Yo no sé si es porque los están tratando de homogenizar, pero si uno pudiera sostener algo de la infancia de uno, es esa capacidad de hacerse 5 veces la misma pregunta, ¿por qué? Para tratar de entender todo, porque con esos 5, ¿por qué? Uno le queda muy fácil identificar y entender cómo funcionan las cosas del mundo. Y no es sino que el gordo tenga una pregunta de algo que no entienda, pero le aseguro que si hace 5 veces o se lo hace ya uno a estos agentes, que me parece como el ejercicio más interesante, uno repetir 5 veces la misma pregunta sobre algo que uno tiene curiosidad, casi que lo vuelve a uno no experto, pero ya sí consolida mucho esa ausencia pues, de lo que uno creía saber. Sí, nuevamente esta sí es una técnica para no quedarse en la superficie, ir profundo, en lugar de reaccionar a los síntomas, ir a las causas. A mí esta me da vueltas en la cabeza, y creo que esto lo vamos a visitar varias veces en esta conversación, porque es que el mundo hoy en día es multifactor. Y entonces, ¿por qué? Te lleva, digamos, en una línea hacia una causa. No siempre es fácil ver como lo que venía en otras líneas, ¿cierto? La multicausalidad que a veces tienen las cosas. Entonces, simplemente para decir, sí es muy importante ir a las causas, mucha conciencia alrededor de la linealidad de las cosas. Que ahí creo que conecta un poco con lo que vienes diciendo, Camille, primero, o sea, es como mantenerse despierto, pero yo creo que el mundo se ha vuelto tan superficial en el conocimiento que nadie es capaz, o sea, nadie quiere preguntar, no sé si creyendo que el otro sabe o de pronto me van a descubrir que soy demasiado tonto, entonces ya me estoy engañando a mí mismo, conectando un poquito con el anterior. Pero mira, falta como verticalizar eso, y esto permite verticalizar y profundizar en el conocimiento. Pero Darío, mira, una cosa que ha pasado bien interesante también que tiene que ver con la tecnología. Entonces, el primer porqué más sencillo que teníamos hasta hace 3 años era, vos te metías a Google y preguntabas X cosa y te salía un montón de resultados y normalmente no te daba la respuesta, o si te la daba muy dispersa y vos la tenías que consolidar y leer. Pero mira lo que está pasando, Darío, con los diferentes tipos de agentes. Mira cómo arrancó ChatGPT. Entonces tenés el infinito, el ChatGPT especializado. Mira lo que tenés, por ejemplo, con Gemini. O sea, está el para las tareas del día, para el de las tareas más difíciles, para el deep research. Y mira, por ejemplo, el ChatGPT te ofrece uno de 200. O sea, es como si te estuvieran diciendo, usted quiere llegar a la raíz del problema, entonces yo le entrego uno de mis agentes para que usted técnicamente esté haciendo el equivalente a 5 veces. ¿Por qué? Para llegar a la respuesta. A mí me parece que en ese sentido se está presentando una oportunidad pues increíble. Mira, yo por ejemplo, yo siempre he sido muy escéptico del análisis técnico y no me gusta estudiarlo y tenía por ahí 2 o 3 cositas, pero lo que he podido hacer en estos días con las agentes, y yo no, es que esto es un profesor ilimitado para yo volver a ser el niño cansón de 5 años y les pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y entonces las respuestas son ilimitadas de largo. Entonces me parece que desde el punto de vista tecnológico nos están ofreciendo herramientas para poderles hacer 5 veces ¿por qué? Y ahí entonces uno le empieza a dar un poquito de frustración que la gente haga tantas preguntas cuando ya tiene unas herramientas tan poderosas para llegar a la raíz de todo aquello que no entendía. Y con más paciencia, para cerrar bien. Un profesor ilimitado. Con mucha paciencia, paciencia infinita. Hacemos el próximo. Este es buenísimo. O sea, bueno. ¿Cómo se come un problema grande? Pues usted no se come un elefante de una, sino que usted se lo come de a pedacitos. Darío, vos exactamente estabas
antes de que se conectara Camilo, estábamos hablando de eso con una amiga que está tratando de resolver un problema. ¿Por qué no expandís en eso? Sí, en eso, y a mí me gusta mucho esa técnica porque siempre me consulta con grandes problemas, específicamente cómo implementar inteligencia artificial. Y entonces, claro, si cómo implemento inteligencia artificial en mi compañía, que hago esto y somos tantos empleados, pues el problema es gigante, uno no sabe ni por dónde arrancar. Lo más, digamos, más sabio, lo más adecuado, por lo menos lo que más me funciona es encontrar un pequeño problema de toda esa inmensidad, hacer las buenas preguntas, los porqués, las buenas preguntas, hasta que uno va identificando un pedacito muy pequeño en donde uno puede arrancar a ejecutar una acción y de ahí se van detonando más posibilidades. Nunca es desde lo macro, siempre es más fácil arrancar en este tipo de cosas, sobre todo de innovación en lo micro. Eso pues para mí es lo que están tratando de describir aquí en este concepto. Es muy valioso. Pasemos el próximo. Una Camilo, cosa, Hernán, pero antes de que pasemos de ese, yo creo que haciendo como la abstracción de lo que Darío dice, en la analogía de comerse el elefante, yo creo que dos efectos como muy humanos de cuando la gente se enfrenta a problemas grandes y con incertidumbre, que es la procrastinación y el miedo a lo desconocido. Sí. El fallar. Entonces, y el fallar. Correcto. Claro, el miedo a lo desconocido es porque me meto en un sitio donde yo no voy a hacer, pues, donde no voy a sentir bien conmigo mismo. Sí. En un podcast reciente que grabé con Luis Alberto Otero hablábamos de eso, de cómo esto es una técnica para disminuir la ambigüedad de los problemas. Vamos a implementar inteligencia artificial. ¿Y eso para qué sirve? Ni idea. ¿Cuánto valor le vamos a sacar? No sabemos. Pero es muy bueno. Si partimos el problema en pedacitos, a algunos les podemos poner pronóstico, en otros vamos a asumir riesgo. Entonces el riesgo ya no es el completo, es en un pedacito. En esto nos podemos poner expectativas más cuantificables. Y eso lleva a la acción, tal cual acabaste de decir. Entonces elimina la procrastinación. Buenísimo. Y eso no es un poco, Hernán, el first principle thinking. Pues sí. Pues no es todo lo que conlleva pues a first principle thinking, pero sí es uno como de los principios, o digamos que cómo debería uno empezar a observar un problema. Pues ya lo otro pues es cómo entender por la física, pero sí es por ahí, gordo. Correcto. Este otro, aplicar second order thinking, o sea, considerar los futuros impactos haciendo preguntas. Yo creo que si uno lo trata de reducir en acciones, y no sé si Camilo quiere ampliar, pero por ejemplo, cuando uno llega a Darío, y esta es una típica discusión que me ha pasado muchas veces a mí cuando me siento con gente, me dice, pero vos, ¿por qué estás comprando Tesla? Y Tesla ha estado ya, no sé, $390, pues la venimos comprando pues pre-split desde que está en 20, y la gente le da mucha dificultad, por ejemplo, empezar a hacerse, por ejemplo, las siguientes preguntas. Digamos que usted usted está en Medellín, usted está en Barranquilla, y entonces usted le dice, por favor, mire el parque automotor. Cuente carros eléctricos y cuente carros con combustión interna, pues de gasolina o diésel. ¿Cuántos carros eléctricos ve? 1 o 2. Okay, listo. En 5 o 10 años, ¿cómo cree que va a ser eso? O sea, ¿va a haber más eléctricos o va a haber más de gasolina? La mayoría de la gente se mete una despistada y dicen, no, de pronto van a existir otros 2 o van a existir otros 3 más. Y entonces desconocen un montón de cosas. Pero usted sabe que en China no se puede volver a vender un carro eléctrico después del 2030. En California, de gasolina 2030. En California después del 2050. Entonces, no son capaces como de pensar en todos esos impactos que son de segundo orden, que van a pasar por digamos que por la velocidad y el desarrollo de ciertas tecnologías. Puede que el ejemplo pues no sea como el más preciso para esto, pero son las grandes preguntas que uno siempre se tiene que hacer para uno pensar, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues en estas inversiones. Entonces, yo en ese podcast que le oía a Gavin Baker, que es uno de los invitados de All In Podcast, o sea, una de las cosas que yo nunca había pensado
o considerado era que los COGS de NVIDIA, que en este momento, pues, otra cosa que había visto es que dicen que no hay que preocuparse tanto por lo que dice la Fed, sino por los resultados de NVIDIA, porque es que eso dictamina qué nos va a pasar a todos los que estamos en el segmento de tecnología. Es que los costos más grandes, o sea, los COGS, los costos brutos más grandes que tiene NVIDIA en este momento es algo que se llama HBM, High Bandwidth Memory. O sea, si el consumo es tan grande para esta compañía que está liderando todo, entonces esto es una extrapolación casi que forzada, pero que es la que uno va conectando pues en el desarrollo de su propia tesis. Entonces uno dice, la compañía más grande del mundo dice, mis costos más grandes es almacenamiento de información de alto ancho de banda con bajita latencia. Y uno después lee ese tokenomics de Shadow y uno dice, no, lo que va a haber es mucha oportunidad. No sé si vos podrías, digamos que condensar eso que acabo de decir o simplificarlo, Camilo. Muy fácil, Hernán. Mira, digamos que la llegada de la inteligencia artificial tiene como efecto de segundo orden demanda de capacidad de cómputo. De tercer orden, consumo de energía. Así de simple. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que se propague la inteligencia artificial? Necesitamos más generación de energía, inevitable. ¿Dónde hay una oportunidad de inversión? En generación de energía. No, pues así de simple. O la otra que yo le vi a Tom Lee, me dice, es que en este momento el mundo necesita 4 billones de empleados y eso lo va a hacer todo AI. Y uno dice, es increíble, pues es increíble que la gente no sea capaz de hacer como todas esas conexiones para saber que este es el impacto. Lo que pasa es que uno tiene que cerrar los ojos para no consumirse con las emociones de la volatilidad porque cambió 3 o 4 meses, pero usted normaliza eso en 5 y 10 años y le pasa lo que le pasa a Bitcoin, que viene creciendo al 20-25% año a año desde el 2009. Y eso es lo único que interesa. Y mira, en seguimiento a lo que acabo de decir, mira las señales que ya estamos viendo en fisión nuclear. La tecnología estaba abandonada. Y digamos, fusión, que claramente es más abundante, más limpia, más segura, tiene sus retos todavía de la ciencia. Fisión, que está ahí y es supremamente efectiva, revivió. Y los paradigmas que había alrededor de la seguridad y demás están pasando a un segundo plano. Se está revisando la regulación, están emergiendo los mini reactores, hermano, y vamos a tener otra vez fisión nuclear. Sí, la señal es clarísima. Eso es clarísimo. Oíste, una cosa ahí sobre este punto, Hernán, adicional, es que los pensamientos de segundo orden, pues como son los efectos posteriores a un hecho, o sea, es aguas abajo, te generan un pensamiento, lo vamos a tocar más adelante, probabilístico, porque vos no sabes exactamente cuáles son, o de que aquí estamos especulando un poquito, y en el mundo de los escenarios, ¿cierto? Si la probabilidad de una cosa no es 100, es porque tenés otra cosa que tiene una probabilidad positiva. Entonces ya al menos tenés 2 escenarios. Mira acá, pero mira que esto que estás diciendo, Camilo, desde el punto estrictamente hablando de retorno, me parece, yo nunca lo había podido definir hasta que vos me lo estás poniendo así con esa palabra aguas abajo. Es que el múltiplo en reconocer el aguas abajo por el pensamiento de segundo orden y asignarle un rango de probabilidades, Camilo, eso da 30 veces más retorno que cualquier mejor trader en el planeta en este momento. Yo siempre he creído eso. Así es. Digamos, un poquito para allá iba como la reflexión, porque cuando uno se mete en el mundo de los escenarios, uno tiene, hay la calibración, en el caso de nosotros que somos inversionistas, está en cómo asigno probabilidades, porque aquí, digamos, es más cualitativo que cuantitativo, es cómo me informo yo para hacer, digamos, las informed guesses, y luego tomar decisiones sobre eso sin quedar atrapado en sobrepensarlo, porque como estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de certezas. ¿Sí o no? Entonces, el corolario negativo de esto, pues, o el llamado a la precaución acá es, pues sí, muy bacano pensar en segundo orden, pero ojo con llenarse de 70 escenarios, cada uno con una probabilidad del 2,5% o del 1 y pico %, porque entonces no terminan tomando ninguna decisión.
Pero no es tanto, pues, y la aplicación de las probabilidades es, pues, muy importante, pero yo creo que el ejercicio interesante está en cómo vos sos capaz de bajar del espacio, pues, este second order thinking y empezar, pues, a hacer las conexiones. Para poder hacer eso, vos necesitas una dieta de información totalmente diferente a la de un trader, porque un trader simplemente está mirando los earning reports, está mirando los promedios móviles, está mirando el SI, está mirando los volúmenes, pero no está haciendo el ejercicio de aplicar, pues, ese pensamiento de segundo orden, que me parece que es mucho más poderoso, porque te da, pues, es una visión casi que con telescopio versus microscopio, y con telescopio vas a descubrir diferentes universos y vas a descubrir fortunas diferentes, pues, que simplemente enfocado, pues, algo que es muy cortico. Entonces, yo creo que por primera vez empiezo a entender por qué uno puede sacarle ventajas a un trader, y es básicamente por la aplicación del pensamiento de segundo orden, que es la cascada abajo, pues. La cascada. Mira, como una técnica que es muy común en mi mundo de venture capital, digamos que yo ya no miro compañías individuales, pues es muy ocasional, pero los inversionistas en los que nosotros invertimos sí, y entonces ellos a veces hacen apuestas de cosas que obviamente hoy en día no existen, ¿cierto? Que tienen toda la incertidumbre por delante, y muchas veces vos oís la frase, ¿qué tengo que creer para que lo tuyo funcione? Que es como un poquito voltear el orden de los factores acá, pero volviendo eso como técnica de análisis, y tratar de eliminar la mayor cantidad de ambigüedad en la decisión que vas a tomar hoy, que voy a tomar una posición o voy a comprar X cripto o X acción, es tan sencillo como, si esto pasa, entonces, ¿qué pasa? Si la adopción de la inteligencia artificial se multiplica por 2, ¿qué pasa en consumo de energía? Y entonces la trayectoria de la adopción de inteligencia artificial es un dato que vos puedes medir hoy. Ahí puedes hacer una inferencia con mucha menos incertidumbre que el incremento en construcción de reactores nucleares. Ese viene aguas abajo, no lo ves todavía, pero este sí, y están directamente conectados. Entonces ese juego de if, then, creo que es valioso. Me parece una nota, pues, sobre todo este punto, porque vuelvo y digo, nos ayuda a hacer reflexiones sobre cosas, pues, que hemos invertido. Entonces vuelvo y traigo colación Shadow. Hombre, no, yo llevo subiendo contenido a YouTube desde el 2012 en diferentes formatos. Uno ver que la subida de contenido se multiplica no por 1000, no por 100, sino por 1.000.000. Y uno dice, ¿en dónde? Por el hecho de que viene todo este cuento de ¿dónde se va a guardar eso? Es que no va a haber suficiente espacio, pues entonces ahí, mire, no va a haber suficiente Airweave, no va a haber suficiente Filecoin, no va a haber suficiente Shadow. Es tan fácil hacer la conexión ahí que uno dice, no me importa lo que esté pasando con el precio de 0.30 a 1.5, 2, porque es que el escenario de oportunidad es tan gigante que es irrelevante, pues, uno emitir un concepto en un periodo de 3 meses, 5 meses, de una tecnología naciente, pero vos ya estás viendo todo lo que está pasando. Yo digo, el Internet me pareció muy interesante cuando arrancó, que estábamos en preuniversidad y uno sentía, pues, el módem conectándose, pero era algo muy arcaico, no había nada para hacer, no había nada entretenido. Pero la cantidad de cosas con las que yo a veces me despierto a las 2, 3 de la mañana y digo, lo primero que hago es preguntarle a esta pendejada que me ayuda a resolver, pronosticar, entender esto. Me parece más interesante el AI que el mismo Internet de hace 20 años. Bueno, este es el que estabas diciendo, Camilo, ahorita. Conocimientos fuertes que estén... digamos que no, que conocimientos fuertes, pero que no estén en una camisa de fuerza, que básicamente quiere decir que uno tiene que seguirlos actualizando y que el tema de neuroplasticidad, pues, es importante. O una que compartimos en estos días, si uno tiene una tesis de inversión sobre algo, uno dice, pues la tengo y esta es, pero hasta que no llegue algo que la invalide, y uno tiene que estar leyendo las cosas que las pueden invalidar. Yo creo, Camilo, que el mejor ejemplo, pues, de una tesis fuerte que hemos tenido, pues es que estábamos duros en MoneyLion, pero apenas vimos que una compañía de software de virus la compró, dijimos, pues toca apretar el botón sell, por lo menos eso hice yo. Es un claro ejemplo. No sé cómo querés expandir vos ahí. Pues ve,
Yo escribí en Convergente hace un tiempo como una redefinición de la palabra ideología, porque yo estaba medio peleada con ella. Sí. Y la redefiní utilizando un conceptico por ahí de un libro que se llama The Beginning of Infinity, sobre qué es conocimiento. Y la definición es que conocimiento es la mejor explicación que tenemos hasta hoy. Eso es conocimiento. Es una definición bacana porque recoge que una... Y entonces mi ideología está pegada a ese conocimiento, pero es distinto a un dogma. Porque el dogma es como una creencia con los ojos cerrados, que creo que va a funcionar independiente, que esa tesis o esa cosa va a funcionar independiente de las circunstancias. Entonces me gustó pensar en términos de mi ideología, que puede ser aplicado a cualquier cosa, cualquier tesis. Y evitar, digamos, strong belief, lo que quiere decir es que, hombre, no soy de caucho. Puede llegar información nueva, pero me puedo dar el lujo de rebatirla, de incorporarla o no incorporarla, pero siempre tengo la disposición mental para reevaluar si la nueva evidencia me convence. Ejemplo, con todo este debate que ustedes han tenido, porque yo no tengo Android, sobre el onboarding pues, del staking de Shadow, hombre, es retador, es un dato nuevo que no teníamos porque venimos con una tesis muy grande y ahora la aplicación se mueve al mundo de la interfase de usuario y claramente tiene oportunidades de mejora. ¿Tumba la tesis? No, hasta ahora no, pero Exacto. es un dato que hay que incorporar. Definitivamente si uno se mueve al mundo y que vamos a masificar esto para todos los usuarios, esa vaina tiene que ser fácil y funcionar muy bien. Nuevo ingrediente que hay que constantemente evaluar en la tesis. Esto pues totalmente de acuerdo. Y ese blog que se escribió Camilo es otro que nos toca citarlo porque de verdad pues es una reflexión. Es que lo pones a uno a pensar y lo simplificas tenés unas perlitas ahí que se le quedan a uno grabadas. Entonces por eso cuando salen estas cosas como tan profundas siempre nos ocurre a Darío, a mí y al Gordo, no, nos toca hacer podcast con Camilo para poder tener las reflexiones pues, del mismo calibre. Don Camilo, ¿cómo se dice? Pues bias cognitivo. Sí, los sesgos cognitivos. Sí, ahí estamos invocando pues como lo mismo que hablamos ahora. Aquí los padres de esta vaina son Daniel Kahneman y Amos Tversky, psicólogo, matemático. El libro pues hay que recomendarlo pues de Thinking Fast and Slow. Sí. Ladrillazo y con algunas cosas reevaluadas, inclusive por el mismo Kahneman antes de morirse, pero la Biblia de esto, que esto básicamente lo que nos pone a pensar es que hay que reconocer que uno tiene procesos mentales inconscientes que te hacen reaccionar, thinking fast, y te evitan a veces el proceso completo de pensamiento, hay veces doloroso, hay veces por fuera de tu zona de confort, que te llevan a tomar la mejor decisión del momento, económica o no, pero que hay veces puede tener una divergencia importante con la reacción que viene de tu cerebro primitivo. Aquí hay muchos sesgos, ahorita mencionamos pues, el sesgo de confirmación, anclaje, sesgo a la pérdida, aquí hay pues toda una literatura escrita sobre esto. A mí hay uno que me parece muy importante y me gusta mucho y es una cosa que se llama el sesgo al presente. Y es la forma como el cerebro piensa en presente. Hemos hablado mucho en el chat y yo lo he puesto en el blog, que el cerebro piensa muy mal en futuros exponenciales o futuros inciertos, pues el cerebro no está como bien calibrado para eso. Y entonces cuando uno descuenta el valor futuro de una cosa en su cerebro, lo hace normalmente a tasas o a ratas desproporcionadamente altas, porque como no lo calibramos, entonces lo mezclamos con el beneficio presente y normalmente nos dice, pues hombre, quédese como estaba. Voy a poner un ejemplo. Voy a empezar a fumar. Fumar es rico. El cigarrillo sabe rico y se siente rico. Pero mata. ¿Cuándo mata? En 30 años. Descuento morir por fumar cigarrillo al valor presente y me da que el perjuicio es menor que el beneficio actual. Por lo tanto, sigo fumando. Eso pues es aplicable a todas las situaciones en las que uno, por ejemplo, sabemos que Shadow ha corregido
lo que uno ve es esa línea roja que viene desde hace unas semanas y que genera susto. Y la reacción inicial, el sesgo del presente es, pues pucha, esto se descalabró, yo lo que tengo que hacer es vender, porque el futuro incierto, que es el gran beneficio, lo descuento tremendamente el presente y no me compensa el riesgo que tengo que asumir hoy. Entonces, nuevamente, la técnica es evitar la reacción del cerebro primitivo y hacer la reflexión completa, que implica revisitar la tesis y volverse a convencer para que uno racionalmente tome la decisión que es. Está buenísima esa explicación. Sabes que el gordo también sufre de esos sesgos. Entonces, cuando le faltan 3 tortugas para eliminarla, que es el mecanismo para pagarle los TikTok, eso trabaja rapidísimo, pero apenas está todo eso lleno, pues apenas eso está lleno de 8 tortugas. Ah, no, weón. Eso pues vuélvale, empiécelo, reinícielo. Se demora por ahí 2 semanas para retomar actividades. Gordo, si ve que usted también tiene sesgos de tortugas y liebres. Tengo todos los sesgos. Tengo ¿cómo es el cerebro primitivo? Muy primitivo. Muy bien desarrollado. Sí. Yo este me gusta mucho porque es el origen del chat, casi. No, lo voy a explicar en términos del chat. Entonces, cuando hay veces me enlodo en ciertas discusiones y cuando se vuelven discusiones con alguien que está en visiones opuestas a uno, eso es una campaña, o sea, es una batalla campal, pues. Y entonces me empiezan a escribir todos por detrás, pero échalo. Yo no puedo echar a nadie que me esté alegando. ¿Por qué? Porque es muy importante que a uno siempre lo estén retando porque uno no sabe cuál es el verdad. Así uno esté totalmente convencido de que el otro está errado. Si uno considera a la persona de cierto calibre intelectual, uno dice, no sé, hay que hacer el ejercicio porque, primero, para desarrollar, digamos que el músculo intelectual. Y lo otro es porque sí o sí uno tiene que también estar expuesto pues a esas visiones. No estoy diciendo otra cosa para que no se confunda. Cuando ustedes me ven por ahí alegando ahí, como puse en estos días, el próximo que me ponga un artículo de Solana versus Ethereum que sea escrito por el gato con 3 botas del blog con Tech más 100 México, que no se parezca pues a una discusión que es estilo Mert, Carl Samani, Joe. Esos son 2 cosas distintas, porque no son los mismos cerebros y eso no es pues simplemente por el hecho de confrontar y debatir, sino que eso es como clases de pesos pues en boxeo o en lucha diferente. No vale la pena tener ese debate, pero uno siempre tiene que estar expuesto porque si uno se queda aislado, que se parece mucho a las 3 o 4 que ya hemos revisado, pierde, digamos que la ventaja de poder desarrollando ese músculo que le permite a uno tener la ventaja. ¿O es qué opinas, hombre, Camilo? No mucho más para agregar, Hernán. Esto es un primo hermano de los sesgos cognitivos. Lo que pasa es que es colectivo. En inglés, groupthink. Y está estadísticamente demostrado en experimentos que en el mismo grupito de personas con perfiles homogéneos, pues hombre, empieza a haber una confirmación tras confirmación. Y es fundamental generar una sana tensión en los conceptos, nuevamente, porque el mundo es muy complejo, nadie se las sabe todas, y en las tensiones emergen posibilidades de nuevo conocimiento, así de fácil. Yo me gustaría contradecirte, pero me voy a quedar con mi sesgo. Gordo, adelante. No, mentira, no, es por molestar. Yo tengo un ejercicio pues que se complementa con esto y es que a mí siempre me ha preocupado el promedio de las personas con las que uno siempre se relaciona y uno es el reflejo de los 5 con los que más avetúa, más interactúa. Pues sabes que, Darío, en estos días Ricardo, pues que es mi hermano, me llamó y me dijo, es que ¿qué fue lo que me dijo? Es que yo quiero pertenecer a una tribu como la tuya. ¿Cómo así que una tribu como la mía? Sí, es que vos tenés una tribu muy grande, entonces vos haces almuerzos y salís y alegás.
y vos tenés tribu en San Francisco, en Miami, en Madrid, en México, pero es un ejercicio de tratar de que uno no se parezca siempre a ese promedio de interacción. Y si uno lo hace, pues entonces cambiar la interacción para tratar de parecerse a otros promedios. Entonces, digamos que ese siempre ha sido mío, ha sido el afán de no estar como tan estacionario, sino que uno realmente está buscando exposición pues a otras redes y a otros tipos pues de conocimientos. Camilo, perdón, para terminar una cosa, requiere un poquito de humildad, pues, o sea, porque hay que separar como el ego del rigor intelectual, porque si uno se expone al debate, pues ojalá que eso no sea pues una cosa que va contra quién soy yo y mi autoimagen, ese tipo de cosas que es muy común, y más es por el descubrimiento del conocimiento. La humildad en este chat del líder, sobre todo, es difícil de mantener. Yo te voy a decir una cosa que vos de pronto no has percibido, pero a mí en los ambientes donde más cómodo me siento es donde soy el imbécil número uno. Por eso dije, me tengo que ir a Miami, me tengo que ir a San Francisco, porque vos no te imaginas lo entretenido que es uno sentirse la persona más tonta pues de un grupo, porque te obliga mucho a perfeccionar. Ahora, lo que pasa es que en un grupo muy similar, eso que estás describiendo empieza, entonces hay unos que tienen más deseos de aprender y hay otros que están con más deseo de quedarse estáticos y entonces empiezan a presentar esas diferencias. Se parece como al pequeño argumento que tuvimos vos y yo en el episodio de áreas de prepotencia. Yo creo que también eso es un elemento muy, muy cultural. Lo que pasa es que uno no sabe medir quién es el que quiere de verdad aprender mucho más. Y entonces, como quiere aprender mucho más y dice ciertas cosas que son fuertes, entonces toda la otra gente dice, ay, no, pues vos me vieras a mí, me vieras a mí en un podcast con Joe McCann, con Carl Samani, o yo hablándole, por ejemplo, en Singapur a Anatoly. Pues qué pena, cualquier cosa que yo diga a este man le va a parecer imbécil, pues. Entonces, es otra, yo creo que es otra la circunstancia para uno poderla calificar con lo que estás tratando de aplicar. Next. Camilo, vos sí nos puedes explicar qué es Occam's Razor, pues, o sea, de dónde viene, quién es y por qué este principio hay veces, ¿sabes a quién le fascina esto? A Elon Musk. A toda hora lo oigo complementando, diciendo Occam's Razor o explicarnos por qué es tan importante y quién es esta persona. Este man es un fraile que se llamaba Guillermo de Occam. Por allá siglo XIV, es una atribución pues a un personaje, la verdad no es tan cierto, más un principio filosófico hoy en día muy aplicado a la física. El nombre que más me gusta de Occam's Razor es el principio de parsimonia, y es como yo lo entiendo mejor, y no parsimonia entendido a lo paisa, que es lento, sino más como perezoso. Es como una traducción un poquito mejor. Entonces lo que esto pretende decir es que ante dos modelos que predicen de la misma manera un fenómeno, escoja el que menos entidades tenga. Entonces, entidades entendidos como sujetos, relaciones, parámetros, variables, cálculos. Es decir, entre más simple el mismo resultado, pues mejor. Entonces, esto aquí en el contexto que nosotros estamos hablando, tiene una señal que yo quisiera como aclarar y que no pretende que sea sobresimplificar, porque eso sí es un error. Vivimos en un mundo demasiado complejo donde los detalles pueden ser trascendentales. Lo hablábamos ahorita en el principio de Pareto. Puede que usted haga una tarea o una acción o aprenda sobre algo que inmediatamente no tiene payback, pero de tiro largo tiene un payback monstruosamente grande. Entonces, esa sutileza, si usted se la ahorra en el principio de pereza o de parsimonia, pues de pronto comete un error muy grande porque su capacidad de predicción puede disminuir. Entonces, simplemente para tener la explicación, el Occam's Razor no pretende evaluar la predictibilidad de dos modelos. Esa no es su función. Entonces, esto básicamente lo que está diciendo es, usted haga la tarea filosófica o cuantitativa, matemática, física, la que sea necesaria
para usted derivar los modelos que sean. Y de ese adopte como el modelo adecuado el que menos entidades tenga, el que sea efectivamente más sencillo. Aquí creo que la recomendación es como hacia la practicidad, hacia la simpleza, a que no hay que sobrecomplejizar las cosas porque sí, para aparentar mayor sofisticación. Nos habla un poquito a lo de Feynman. En la simpleza, en usted bajarlo, demuestra verdadera maestría. Pero Sí. creo que al final del día es como el mismo principio. O sea, va un poco como en los términos de diseño, que menos es más. Sí, sea, hay exactamente. exacto. Hay un ejemplo muy bueno que pues no tengo la foto, pero se me olvidó traerlo. Yo no sé si ustedes han visto las fotos de cómo ha ido evolucionando el motor Raptor pues de SpaceX, y al principio era lleno de un montón de tubos y toda la cosa, y ya pues es un booster súper simplificado y hay como 4 fotos y es, digamos que esta simplificación. Otro ejemplo pues que yo creo que los que tenemos este rango de edad pues nos es más memorable, es que yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando empezamos a montar en avión chiquitos, era muy fácil uno montarse en aviones donde las alas, en cada ala hubiese de a 2 motores o pues 4 en total, y con el tiempo, en vez de irse añadiendo más motores a las alas, pues lo que hizo es que se empezó a simplificar y crear un solo motor grande, y pues la razón es por eficiencia, pero también por mantenimiento, porque es mucho más fácil hacer el mantenimiento de algo que requiere de menos variables. Todo está muy ligado pues también a este principio, son pues como a ponerle un poquito como de color, pero sí, la simplicidad en el diseño y por eso el iPhone pues digamos que tiene más fans leales pues que el Android, porque a mí me ha parecido un dolor de cabeza pues operar eso, pero eso ya es una opinión personal, pues no quiere decir que yo tenga la razón. Darío, yo creo que esta sí la puedes coger pues vos. O sea, el que no sepa medir datos no sabe qué se está administrando. Pues este es un clásico pues de la administración de Peter Drucker. Sí, es imposible uno navegar o tomar buenas decisiones de algo que uno no está midiendo. Todo tiene que ser absolutamente, pues todo lo que importa tiene que ser medido, pues, porque si no, entonces uno no sabe operar o no sabe administrar. Sí, no puedes tomar decisiones, pues sin poder tener la información y los datos, pues es imposible gerenciar. Aquí, simplemente pues como anécdota, yo lo vengo haciendo hace un par de años, y es pues, a principio de año, a final de año hago como un recuento personal de lo que me fue bien y lo que me fue mal. Vos me tiraste unos datos, pero vos me tiraste unos datos súper interesantes de eso. Explica por qué me parece tan importante eso. Lo que hice fue que me califiqué a mí mismo en 6 categorías, ¿cierto? Salud, diversión, finanzas, y hay uno que agregué que es como métricas, pero métricas sencillas, precisamente, por ejemplo, ahora del tema de qué consumo como contenido, qué hago. Por ejemplo, a principio de año digo, bueno, voy a empezar a leer más, pero ¿a leer más qué? Entonces hice un recuento de cuánto leí. Entonces, en promedio me estoy leyendo unos 3 artículos diarios en Substack. Entonces hice el recuento de cuánto sería al año y me daba como 1100 Substacks al año. Entonces ya los datos empiezan a ser distintos. O por ejemplo, el ejercicio solo de crear el contenido de este podcast es 1 hora y media más o menos, o 2 horas. Si yo lo llevo a cada semana, cada mes y al final del año, eso son como 250 o 300 horas de generación de contenido. O incluso algo más sencillo que a mí personalmente me ha ayudado mucho, y lo uso hace poco, y es empezar financieramente a llevar registro de todo. O sea, hoy me compré un café y me compré un helado, pues lo llevo al gasto, y empezar a clasificar en qué me estoy gastando el dinero. Me estoy gastando en restaurantes, me lo estoy gastando en Uber, me lo estoy gastando en qué. ¿Cuánta plata te gastaste en café en el 2024? Fuera de la calle. Fuera de la calle, en café. Pues, perdón, fuera de la casa. Fuera de la casa.
Sí, fuera de la casa, eso es un dato importante. ¿Cuánto te gastaste en café? No, ¿Cuánto? al año, casi 1 millón de pesos. O sea, esos son ¿cuántos cafés al día? Esos son muchos. Póngale a 10.000. Sí, más o menos. Te Pero, gastaste te gastaste 1 millón de pesos en café. sí, más o menos. Menudeado, pues, entre otras cosas. Menudeado. Sí, pero ese es el principio de lo que estás diciendo. Entonces, ¿será que me estoy gastando mucho? Entonces empiezo a ahorrar, empiezo a tomar buenas decisiones y se puede extrapolar pues a prácticamente cualquier cosa que uno hace, que eso es un poco el mensaje pues acá que se está dando y es cómo vas a tomar decisiones si no tenés la información, necesitas los datos para poder tomar decisiones. Y lo otro que también, y lo voy a agregar, es uno no puede pelear con los datos. O sea, si el dato te está diciendo es esto, pues hermano, bájese un poco y tome decisiones sobre el dato, no pelear con el dato, que a veces uno también se encuentra a eso. Pues, si el dato te está diciendo esto, no penses de otra forma. Camilo, ¿vos te has tomado también 1 millón de pesos en café en el 2024 o vos qué tenés para comentarnos aquí en Being Data Driven? No, porque casi que el único café que me gusta es el que hago yo. Tengo ese problema. Ah, bueno, está bien. Bueno, sobre esto, y yo creo que de una vez para conectar con la que sigue, Hernán, esa frase atribuida a Einstein, hay cosas valiosas que no se pueden medir, que no son cuantificables, o que no son de naturaleza cuantitativa. Entonces, claramente, el dato, especialmente el dato correcto, bien medido, te da objetividad, como acaba de decir Darío. Pero no puede perder uno de vista como la sutileza de cosas, como por ejemplo, en el mundo mío, lo que nosotros llamamos el zeitgeist, especialmente en aplicaciones de consumo masivo. El momento del lanzamiento de un producto es casi que tan importante como el producto mismo. Puede que el mercado no esté totalmente preparado y la data de la encuesta puede que te diga una cosa, pero la realidad del mercado luego te informa una diferente. Sí. Más allá de eso, pues de este principio, no, y pues totalmente de acuerdo pues con la rigurosidad cuantitativa, pues especialmente en la administración de los negocios. Dijiste Zeitgeist y me acordé del bar de cervecita que hay en San Francisco. Me dieron ganas de ir, pero estoy en Pero detox. usted está en detox, usted está en detox, no puede. Estoy en detox. Aunque, bueno, y no quiero decir que sea opuesto a lo que dice Peter Drucker, pero aquí sí hay unas cosas que son muy importantes. Pues si esta es una frase de Einstein, pues no todo lo que importa puede ser pues como contado pues o anotado en papel. ¿Por qué no expandí sobre esa, hombre, don Camilo? Pues básicamente es como en la misma línea de lo que estaba diciendo hace un momento. Hay cosas en los análisis que son cualitativos y que pues debe tener la habilidad para que en el cerebro uno procese lo cuantitativo y conjugarlo con lo cuantitativo. Yo puse el ejemplo ahorita del zeitgeist básicamente porque es algo que es muy difícil de medir y entonces difícil de incorporar en una decisión, por ejemplo, el lanzamiento de un producto. Pero, por ejemplo, cosas como la moral. Sí. La moral me refiero como la moral del ejército, no la ética y la moral. Que son como esos sentimientos intangibles que son altamente determinantes en el resultado de algo, pero que imposible poner en una tabla de Excel. Solamente los seres humanos somos capaces de meternos en ese contexto, entenderlo, sentirlo y luego extrapolarlo para tomar una decisión. Y hemos hablado, pues, durante varias de las frases anteriores, el primer componente de esta frasecita, de incorporar las sutilezas. Porque nuevamente, especialmente en los comportamientos exponenciales, los comportamientos iniciales son muy sutiles y no menos despreciables. El comportamiento es exponencial, pero en una pequeña escala se ve como una línea plana. Esas sutilezas deben analizarse con cuidado y nuevamente trascender lo estrictamente cuantitativo. Dijiste moral y yo no sé por qué automáticamente terminé pensando en el actual presidente que tiene este país y yo digo, ¿cómo será la moral de sus habitantes en este momento? ¿Elevada o bajita? Son de esas cosas que no se pueden medir pero que realmente cuentan y son las que determinan
si un país termina desarrollando, haciendo más negocios, atrayendo inversión, que todo el mundo sea más próspero, pero no sé por qué se me fue ese bandazo, pero ahí se da uno cuenta que hay ciertas cosas que no se saben medir o que no se miden, pero que son determinantes para uno llegar y decir, miren, por ejemplo, pasémonos para no sesgarnos pues en este país, pero ustedes no saben cómo he gozado yo en estos días mirando todas las cosas que está diciendo Trump. Por ejemplo, no, me voy a comprar a Groenlandia, no, y al Golfo de México pongamos América. Panamá volvamos a tener. Y a mí, yo digo que ese man es el mejor stand-up que hay en el planeta Tierra, pues. Pero lo que me impacta es como todos los manes que son emprendedores y dicen, hey, Renacimiento, o sea, todo el mundo anda con una moral súper elevada, pues sobre todo los que están construyendo y los que les gusta conectar. Y ahí uno dice, sí, todo, me devuelvo a este punto, todo lo que cuenta no puede ser contado, pero sí se va reflejando y arrastra pues masas de una forma pues que me parece súper importante. Hernán, y para dejar tal vez esto llevado un poquito a metodología y a una herramienta más útil, y aquí de pronto le hablo al gordo de cosas que él conoce. Stanford tiene una escuela que se llama D-School. El D-School desarrollaron una técnica que se llama Design Thinking, que es muy popular y famosa en el mundo de las startups y demás. Esa metodología empieza con una etapa, una fase que se llama entrevista empática. La entrevista empática pretende no suponer lo que mi cliente o mi interlocutor o mi tomador de riesgo, como uno lo quiera poner, mi contraparte, opina o siente alrededor de mi producto o mi mensaje o mi argumento, sino que le voy a ir a preguntar. Le voy a proponer una hipótesis y voy a ver el que siente. Y entonces, hecho sistemáticamente, recojo cosas que son sutilezas que luego llevan a refinar un producto de uno pellecito a un extraordinario, ¿cierto? De un Zoom a un iPod, que básicamente el mismo producto, sutilezas distintas, uno tremendamente exitoso y el otro pues casi que ni existió. Muy buen ejemplo. Pero entonces digamos que es como llevado a iteraciones, más o menos es lo que estás tratando de decir, cuando sacan un producto o un servicio, pues Ese método, el método de Design Thinking, si ustedes ven la gráfica, son como cada una de las fases y cada una retroalimenta a la anterior. Okay. Porque lo que pretende es identificar la verdadera necesidad del cliente y diseñar a partir de eso y no al revés. Entonces implica uno tenerse que devolver y rediseñar. Gordo, usted que ya está pagando, creo que Gemini, el agente, hágale la pregunta en formato investigación profunda, deep research, y le dice, explíqueme como si fuera un niño de 5 años qué quiere decir esto, la técnica de D-School, de Design Thinking, y se lo trae en 20 pasos, pues, y empieza a leer sobre eso. Chévere. Chévere. Esta, Camilo, vos la mencionaste ahorita, invertir los problemas. Sí, esto es atribuido a Charles Munger, socio y partner pues, de Berkshire Hathaway, de Buffett, correcto. Yo la verdad no soy muy amigo de esto, pero es una herramienta para incorporar como en ese pensamiento del sombrero negro, ¿cierto? Como de tener un abogado del diablo que le ayude a uno a identificar dónde están los problemas, dónde están los potenciales riesgos, dónde hay cosas catastróficas, entonces pues diseñar o tomar decisiones que le ayuden a uno a evitar eso. Digo que no me fascina porque estoy pensando pues en mi trabajo, porque en mi trabajo, lo voy a decir de los siguientes términos, hay una carta de esas de Jeff Bezos que publicaba cuando era el CEO de Amazon que decía, si usted tiene, en una de las cartas decía, si usted tiene 100% de la información, la oportunidad de negocio se perdió. Usted tiene que aprender a tomar decisiones con un 60, 70% de la información, donde usted tenga todavía el privilegio de una oportunidad de negocios muy expansiva, donde los demás todavía están tratando de navegar la ambigüedad y de recolectar información. Entonces, en mi mundo hay mucha ambigüedad, hay mucha incertidumbre. Entonces, no me gusta la reflexión de voy a tratar de crear coberturas para todos los riesgos. Porque lo lleva a uno, creo que lo que llaman parálisis por análisis, lo lleva a una situación de incompetencia en el negocio en el que estoy yo.
Bueno, se parece a algo que yo siempre he dicho, que yo nunca, no soy capaz de invertir pues en hedges. Mi cerebro no funciona bien así. Decía, no, vas a tener esta inversión y entonces si hago un largo, entonces me voy corto. Entonces, por ejemplo, me voy largo en MicroStrategy, me voy corto en BTC. A mí, pues, que es una buena técnica, pero a mí no me gusta pues el hedge. ¿Cómo se dice hedge en español? Cobertura. Cobertura. O sea, Sí, cobertura. Sí, con esto no estoy, o sea, esto tiene valor, perdóname gordo, esto tiene valor evidentemente para encontrar las cosas catastróficas. O sea, si invertir el problema me lleva a detectar que es que me voy a quebrar o me voy a morir, pues, o una cosa pues que es un riesgo inaceptable, pues claramente. Lo que pasa es que esos son más o menos obvios, pues o tienden a ser más o menos obvios si uno es, digamos, un profesional y tiene la experiencia para hacer lo que nosotros hacemos. En lo demás, creo que es un pedacito de esta herramienta de abogado del diablo y no estoy muy seguro si yo lo que iba a decir era que si usted quiere evitar errores y tener malos hábitos, pague 10 AM alfa. ¿Sí o qué? Está buena la cuña, me Buen está buena. punto, está buena la cuña. Es lo mejor para evitar errores. Sabes que pero tiene aplicabilidad en esta próxima que dice, básicamente escriba un diario, pues, que sirve mucho como para herramienta para clarificar pues las ideas o el pensamiento. Otra de las cosas que yo he descubierto es que no creo que exista ausencia de ideas técnicas o de descubrir cuáles son aquellas tecnologías que van a tener un impacto de segundo nivel. Pero una de las cosas que sirve, por ejemplo, el chat o donde yo hago notas personales es para escribir esos momentos donde uno tiene como emociones muy, muy encontradas. O digamos que uno dice, hijo de pucha, estoy que hundo el botón de vender. Yo me acuerdo que creo que era abril del 2022 y Bitcoin creo que bajó para $17,000 y pues veníamos de haber estado Bitcoin en 60,000. O sea, yo escribí en ese momento, Hernán, estás cagado del susto, te va a tocar volver a conseguir trabajo porque estas tesis tuyas todas se fueron pal. Y entonces lo escribí. Y después escribí cuál día de esos que he estado muy eufórico, que he estado como muy miedo, y siempre uno escribe como la notica. Y entonces te ayuda como a entender, por ejemplo, las emociones. Por ejemplo, una de las cosas que estoy convencido en este momento, aunque después dirán que si uno está 100% convencido, de pronto no sale, es que sería mejor ejercicio quedarse ya en estas actuales tesis y uno irse a pasear 3 meses, 6 meses y no volver y absolutamente nada ha cambiado. Entonces a mí me ha servido mucho escribir esos días donde he visto esos dumps o donde he visto esos pumps para llegar y decir, este es el sentimiento que he tenido en el estómago. Una de las cosas que aprendí como a manejar es que me he vuelto súper fuerte, pues como si tuviera estómago de gallinazo, ver esa cosa, -10, -10, -10, -10, y lo único que me preocupa es de dónde saco cash para voltearme pues a esa posición. Pero eso se desarrolla pues cuando uno tiene la oportunidad de como ir escribiendo y apuntando, pues para mí pues es el chat, pero no debería ser el chat, sino que esas herramientas de escribir o meditar por la mañana me parece que es muy buen ejercicio. O sea, ¿sabes qué se parece eso, Darío? ¿Te acordás hace 10, 15 años que uno tenía los computadores y había un botón en Windows que le ponía uno desfragmentar y eso se iban moviendo como unos cubitos, como unos Tetris? A mí me parece que es algo muy, muy útil y que le ayuda a uno como a reflexionar sobre las ideas, porque normalmente todo el mundo está como en el agite diario y nadie se toma el momento de llegar y parar y decir, es que esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy haciendo. Entonces, pues ese ejercicio de tomar los diarios funciona. Apple inclusive pues tiene una aplicación por ahí que yo hasta la borré, creo que no deja borrar, pero pues yo no lo tomo ahí, pero me parece muy importante el ejercicio pues para todos los individuos porque es self-awareness, es mucha reflexión. ¿Vos lo haces, Camilo? ¿Vos tenés un diario o lo haces vía otro, o lo extrapolas vía otros formatos, o son organizado en un Notion, o qué haces? Mira, y de hecho se puede conectar con la que sigue, que es la de Second Brain. Entonces, sí,
Yo hago morning journaling hace muchos años. ¿Papel y lápiz o No, escrito hoy en día, electrónico? lo hago en teclado. Eso nació, ahí me dio un ataque de pánico. Cuando yo era banquero me dio un ataque de pánico, después podemos hablar de eso. Y para sacarme a mí mismo del ataque de pánico, empecé con varias técnicas, meditación y journaling son unas. Entonces llevo pues ya décadas de esto. Yo creo, Hernán, que dijiste como los temas fundamentales importantes. Uno es porque crea autoconciencia, porque uno pone en blanco y negro cosas que son pensamientos que a veces son como pasajeros o cargados emocionalmente, y al ponerlos en blanco y negro uno los descarga y los racionaliza. El otro componente que tiene, y en tu caso, pues te ayuda a formar tolerancia al riesgo. A otra persona le podría decir, hombre, es que vos no sos tolerante al riesgo. Y entonces evoluciona y se pone en una mejor situación. El punto que yo he descubierto que es lo más interesante de journaling está más adelante cuando toquemos el del 1%, es que es formador de hábito. No solamente el hábito mismo de hacer el journal, sino de lo que eso conlleva. Porque vos eso es un proceso como inductivo, como decir, yo pongo, me estoy muriendo del susto porque Shadow va cayendo, lo que sea. Y después otra vez lo mismo, y vos vas recopilando cómo reaccionás, qué es lo que estás haciendo, y vas convirtiendo en un hábito no llevar el journal, sino tomar las decisiones de inversión. Porque ese 1% que vamos a tocar más adelante al final del día, lo que significa es que tiene que ser una cosa repetitivamente para volverse supremamente bueno. Y lo digo que es inductivo porque lo estás haciendo de una forma inconsciente. Vos no dices, voy a mejorar mi tolerancia al riesgo al escribir frasecitas en un cuaderno, sino que ese fue el resultado, no lo estabas planeando. Sí. Eso me parece supremamente potente. Esto es una recomendación de salud mental para todo el mundo. Bueno, de verdad, eso es pura salud mental para todo el mundo, muy bueno. Para todo, y esto le sirve a cualquiera, pero no tiene que ser un inversionista, le sirve a cualquiera. Pues continuar, ya que vos, pues si tenés el diario y lo haces en Notion, a mí me gustaría tener mis ideas tan ordenadas como esto, utilizando un segundo cerebro. Yo lo que pasa es que todavía confío mucho en la memoria mía, aunque Andrea me dice que realmente no funciona tan bien como yo creo, pero sí me gustaría tener un sistema. Es la memoria de Andrea la que funciona. La que funciona es la de Andrea. Ella es la verdadera segunda memoria. Ella es el Notion. Ese es su backup. Notion. Sí, ella es el Notion orgánico. Pero bueno, sí, es un segundo cerebro, tenés toda la razón. Pues ve, yo tengo que confesar que en este momento no me acuerdo del nombre de la aplicación, porque la tengo en el desktop y no estoy con el desktop. Pero es una aplicación muy parecida a Notion, muy parecida a varias que existen, que tienen inclusive este enunciado de Second Brain, que tiene una cosa muy interesante, es que uno puede vincular el conocimiento. Entonces uno crea hashtags de una idea o de una página a otras, y ella vincula los hashtags o vincula las temáticas con inteligencia artificial, y haciendo los vínculos, pues que son biunívocos, creando un gráfico del cerebro. Porque uno tiene ideas que están desconectadas, pues que cuando uno las pone en blanco y negro están desconectadas, pero podrían terminar de estar conectadas. Ejemplo, en mi caso, la administración de mi portafolio personal y la administración de los portafolios de Vero Norte están inicialmente desconectados, pero finalmente terminan estando conectados a través de la tesis de Bitcoin. No es que eso haya salido de ahí, pero luego se hace evidente. Esto es interesante. Es primo hermano de journaling, es mucho más sofisticado, porque además no es solamente puedes poner las 3 frasecitas pues afirmativas del día, sino tomo notas de una reunión, las ideas de negocios, las to-dos, los planes. Es todo un sistema de gestión personal. Esta es una buena técnica que implica rigor. Darío, ¿sabes qué sería pues lo más bacano del mundo? Te digo pues que ese es el producto. Vamos a dejar que el gordo apenas lo diga, piense en el nombre. Pero te digo cuál sería el producto. Uno llegar y coger pues el diario, esas ideas sueltas, y luego uno llegar y alimentárselo todo a un AI agent que sea backup Hernán, backup Darío, y uno poderle preguntar a su propio yo, hey, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Explícame cuándo fue que dije esto, corregime, en qué sería, o sea, es como,
y se parece a todas esas métricas que estabas midiendo tuyas. Es decir, uno puede llegar y preguntarle, ve, si me puedo tomar un café esta semana, es que me tomé 3, entonces ya estoy volado en el promedio, pero un AI agent del journaling, de los mismos podcasts que nosotros hacemos, que sea todo condensado, uno llegar y decir, hey, hacer uno en el diario y uno en el diario y decir, uy, me fui en traguitos anoche, y entonces que el mismo yo lo regaña uno en esta semana, pues máximo a la cuarta de vino, pues meterle pues el freno de emergencia, pero sería un productazo. ¿Cómo se llamaría eso, hombre gordo? Conciencia. La conciencia. Y está bueno el nombre, conciencia. A la cuarta de vino dice, véanse la otra ya, que fue. Sería buenísimo, No, sería oiga, buenísimo. No, a Camilo, es que no escuché o no, como que me perdí un poquito. ¿Vos haces eso al momento de aprender el computador, al momento de sentarte, de sentarte o al momento que te despertabas? El journaling lo hago inmediatamente después me despierto. Ok, es lo primero que haces, De mejor hecho, dicho. sí, es lo primero que hago. De hecho, eso tiene yo hace por ahí 4 años, el CEO de una de las compañías del portafolio 1 nuestro me recomendó un librito que se llama 5-Minute Journal, recomendado para el que lo quiera comprar. Uno no lo tiene que comprar para poder hacer la técnica del 5-Minute Journal, pero implica también un pequeño componente en la noche, no solamente en la mañana. Y ¿Así? Cami, ¿por qué no se hace en la noche, que es cuando uno como que setea lo que hizo, y por qué es mejor en la mañana? Primero que todo, porque uno setea el día. Digamos que la parte de la idea del journaling es vos crearte una forma de ver el mundo optimista y positiva. Pues mejor dicho, vos inducís tu cerebro a que piense como vos querés que piense. La mayoría del planeta entero quiere ver el mundo de una mejor forma y sentirse mejor. Entonces, iniciar el día con afirmaciones y pensamientos positivos, con el tiempo te induce a que tu cerebro piensa más de esa manera que de otra manera. Sí. Y el componente de la noche, básicamente lo que dice es qué cosas buenas pasaron durante el día y qué me hubiera gustado hacer un poco mejor. Como también hacerte vos mismo una retroalimentación para mejorar. Esas son como las ideas. Buenísimo. Pues esta la seguimos conectando cuando lo que estabas diciendo ahorita, hombre, Camilo, pues que está conectado al pensamiento de segundo orden, y entonces qué es lo que pasa arriba o abajo, pues entonces pues asignarle un rango de probabilidades. Me parece que es una de las... ¿Vos crees que es el pensamiento matemático? O sea, alguien que sepa estadística es alguien que sepa asignar probabilidades, o eso es algo que es una inteligencia intuitiva, cognitiva. ¿Cómo carajos uno se vuelve un mejor asignador de probabilidades? De hecho, mi comentario complementario a esto debe ser exactamente ese, porque el cerebro no piensa bien en riesgos y probabilidades, piensa mal. Y la recomendación es, según mi experiencia, es leer a Nate Silver. Nate Silver es el autor de 2 libros que me parecen muy relevantes, The Signal and the Noise, y uno más reciente que se llama The Edge, si no me falla la memoria. Solo para que sepa, Nate Silver era el que decía, pues, o hacía todas las encuestas en Estados Unidos. Jugador de póker. Jugador de póker, aunque de pronto los de Polymarket de pronto pueden que sean mejores en este momento. Sí, pero más que encuestas, es las reflexiones de Nate Silver son exactamente lo que estoy diciendo alrededor de que el cerebro naturalmente sobreestima los riesgos de pérdida, subestima las oportunidades de ganancia, y entonces, pues, el cerebro es un mal tomador de riesgo. Y cuando estamos hablando de que hay que tomar riesgo para ganar en cualquier cosa en la vida, pues hay que enseñarle al cerebro a pensar probabilísticamente mejor. The Signal and the Noise es particularmente bueno para eso porque tiene muchísimos ejemplos de prácticos de lo que estoy diciendo. Eso que acabas de decir, uno subestima las ganancias y sobreestima la probabilidad de pérdida. Las probabilidades de pérdida. Buenísimo. Una gema Daniel ahí Kahneman le solita. llama a eso sesgo a la pérdida.
Y entonces que usted prefiere dejar de perder 100 que ganar 100. Por ejemplo, una de las cosas que me anclé, pues, y es por esto, yo prefiero perder que dejar de ganar, pero pues lo tengo más claro, a mí perder no me da duro, dejar de ganar me da durísimo, güey, durísimo. Pero durísimo. Pero eso no va muy ligado con como el instinto de supervivencia, pues, que tiene el ser humano, de la naturaleza. Pues, 100%. El cerebro primitivo que hablábamos ahora. Eso, correcto. Sí, estamos todavía genéticamente constituidos de una manera en que era muy difícil sobrevivir. Entonces, muchas cosas que hacemos inconscientes se orientan de esa manera, cuando hoy en día pues, sobrevivir verdaderamente es mucho más fácil. Esta yo creo que es fácilmente de las favoritas mías. Y el chat empezó por esta, porque nos agarró la pandemia, me agarró a mí la pandemia en San Francisco y no había nada para hacer. Y yo no hacía sino reventar avión y levantar plata por todo el mundo para la compañía que estaba trabajando. Pasaron 6 meses y yo, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, como yo gravito pues a lo que me gusta, que era como tratar de entender de tecnología, empecé pues en un ejercicio muy simplista, a comprar acciones, a comprar cripto, a estudiar cripto, y pasaron 6, 7, 8 meses. Obviamente pues era el 2020, habían prendido las máquinas pues de las impresoras de la Fed, pero digamos que cuando nos encerraron en pandemia, eso fue como un febrero, un marzo más o menos del 2020, creo, más o menos. 21 como el de 12 de marzo, marzo, 20, sí, algo así. Y yo llego y miro mi portafolio, que había empezado pues con una cosa pues con unos ahorros pues normales, y miro mi portafolio en noviembre y estaba en 10x. Y dije, uy, me he hecho tantas veces el salario que me hacía pues trabajando para esta compañía. Y ahí dije, esto es la definición de costo de oportunidad. Yo no puedo estar ocupado, porque cuando yo estoy ocupado, realmente lo que está pasando, cuando yo me ocupo, dejo de ganar. Entonces empecé a crear como anclas, digamos que extrayendo de cosas que dice como Naval, pues que es filósofo, emprendedor, llega y dice, no, es que usted, para que no se ocupen cosas tontas, entonces póngase una hora bien cara. Entonces yo mamo, los amigos me maman gallo y me dicen, no, vos sos tan huevón que cobras es que a $5,000 la hora. ¿Cuántas personas te han contratado a $5,000 la hora? Lo más charro es que es ninguna, pero eso me previene de estar ocupado en cosas que sencillamente no me dan a retorno. Y yo creo que la mejor cosa que me ha pasado a nivel financiero mío es que me hubieran dado ese tiempo para darme cuenta del costo de oportunidad y solo dedicarme pues a invertir y cuidar mi portafolio, porque de ahí para adelante pues no ha hecho sino pues crecer y crecer. Entonces para mí de las cosas que más valor le doy pues es el costo de oportunidad, y cuando más gano es cuando digo no, porque me permite concentrarme en las cosas donde realmente sí tengo como aptitudes y calidades, porque la gente se engolosina y se pierden cosas pues que no hay. No sé, Darío, Camilo, cómo lo vean ustedes o lo hayan visto. No, yo no tengo mucho más para comentar, para que sí, el costo de oportunidad es fundamental, sobre todo ahora que no hay tiempo. No hay tiempo para nada. Y desgastarlo y perderlo es un costo de oportunidad. Yo solamente dos reflexiones chiquitas adicionales, y es la primera, la conciencia de que los recursos son limitados, de que en ningún caso hay recursos finitos. Entonces, uno no tiempo... y como persona uno no tiene el don de la ubicuidad, pues no puede estar en todas partes a toda hora. No. Exacto. No, entonces la conciencia de la limitación de los recursos te obliga a asignar los recursos de la forma que mejor satisfacen tus objetivos. Si estamos hablando de invertir, Hernán nos dio unos muy buenos ejemplos. Si uno está hablando de la familia, pues habrá otros criterios que hay que aplicar, pero es el mismo tiempo, es la misma cantidad de tiempo. Y se desprende de eso que tiene que haber renuncias, hay trade-offs, y que es imposible maximizar, optimizar todo, imposible, y que hay que hacer sacrificios. Cada uno maximiza el criterio que quiera. En inversiones, pues claramente todo lo que hemos dicho hoy aplica. Esta palabra
yo pues, la conocí cuando empecé a oír el podcast y me parece como un ejercicio pues muy interesante que hace la gente, que es básicamente uno ser capaz de alegar contra la versión, o sea, contra la versión más fuerte pues del punto de vista opuesto. ¿Qué tenés como para expandir ahí, hombre, Camilo, sobre eso? Muy poquito, digamos que esto es tal cual lo dijiste. Yo inclusive estuve tratando de buscar Steel Manning, es un español que, y no, no hay una buena traducción, entonces sigamos diciendo Steel Manning. ¿Sabes qué me parece? Me parece de los ejercicios de honestidad intelectual más tremendos que alguien puede hacer. Porque, digamos, la técnica de Steel Manning lo que dice es, usted primero expone el mejor argumento en contra de los suyos y luego usted los desmenuza y los ataca. ¿Eso qué implica? Que usted tiene que preparar supremamente bien, tan bien como tu adversario, si estamos hablando, por ejemplo, de un debate. Entonces, usted, al uno meterse a profundidad en la otra orilla, pues obviamente pues, puede terminar pasando que te convence, pero si no, te lleva a la mejor posición negociadora posible o la mejor visión posible de un argumento. Esto es consumidor de tiempo. Esto es verdaderamente una cosa, pues, como decíamos ahorita, de rigor, de gran rigor. Pocas veces ve uno, pues, adversarios o contrapartes así de bien preparadas. Charlie Munger decía que uno tenía que alegar la contraparte. Lo único es que se descachó cuando le dijeron que alegara la parte de Bitcoin, que no fue capaz, pues, porque él decía que era rat poison, pues. Gordo, ibas a decir. No, que Steel Manning no es como forjar, como fundir, no es como eso. Eso es como el hombre de hierro. Entonces, sí, como crear el hombre de hierro, forjando el hombre de hierro. Ok, ya. Camilo, nosotros tenemos, pues, nos faltan creo que 2 o 3, pues si te tenés que ir, pues podemos parar y lo dejamos para otro, pues nos faltan 3. No, hágala, acabemos. Bueno, esta, pues, la octava maravilla del mundo y es el interés compuesto. Nadie ve el potencial de eso. ¿Por qué eso es tan importante, hombre, Camilo? Pues, a ver, digamos que la frase lo que habla, pues, es de mejoras incrementales del 1%, lleva unos crecimientos desproporcionados. Entonces, a ver, vos preguntaste por intereses. Interés compuesto, pues yo creo que todos sabemos qué es, pues es como reinvertir los retornos y de esa manera, si uno tiene una forma sistémica de eso crece mucho más allá de lo que uno linealmente en su cerebrito es capaz de interpretar. Entonces uno no toma la decisión con la exponencialidad implícita que uno ve en los 2 numeritos que están ahí en la pantalla, sino con unos criterios mucho más pesimistas. No dimensiona uno en su intuición, en el pensamiento rápido, que la acumulación compuesta tenga semejantes efectos. El otro componente del pensamiento alrededor de esto es el mejoramiento del 1%, que es mucho más difícil de cuantificar, pero en el fondo lo que pretende decir, que ahorita más o menos lo mencioné, es que si usted hace una cosa repetitivamente durante un periodo significativo de tiempo, usted se vuelve verdaderamente bueno en esa cosa. Y sí, que no, el pensamiento no es empezando desde que voy a ser muy bueno, sino mañana tengo que leer 5 paginitas sobre economía descentralizada. Eso es lo único que tengo que hacer. Y al día siguiente de pronto leo 6, de pronto leo 4, pero vuelvo y lo hago. Al cabo de unos días, en mi rutina se me volvió un hábito. Al cabo de un año, soy un maestro en economía descentralizada. Como resultado de el efecto agregador del esfuerzo diario. Darío, me acordó esa última frase de Camilo, esa reunión que tuvimos en estos días con el sobrino de un amigo, que la reunión es que yo quiero ser buen empresario. Y es que uno no es buen empresario, uno arranca siendo bueno en una cosita y después el resultado es que uno se vuelve, podría clasificar como buen empresario, pero te muestra mucho cómo este mundo de tecnología y eliminación de fricción en tanta aspiración, no voy a decir material porque es que yo no hablo así, pero como de cosas bonitas, estéticas, ha eliminado mucho esa parte del cerebro donde uno tiene que considerar es que todo conlleva un esfuerzo. Pues a mí no van a salir cuadritos y en la barriga, pues eso ya nunca pasó, pero si no voy al gimnasio, eso no va a pasar. Y pues para eso necesito ir mínimo 90 veces. O lo que yo te había dicho, Darío, cuando
cuando empezamos el podcast y me dice que yo te dije, Darío, el único problema de hacer el podcast es que no vamos a saber si esto genera impacto, pero la meta es, hay que hacer 100 podcasts y 100 podcasts son pues la semana, el año tiene 54, entonces son casi 2 años haciendo contenido y la mayoría de la gente se despista en eso, pues no es capaz de ver el efecto de hacer una cosa gradual todos los días, en cualquier ámbito, pues en inversiones, en ejercicio, en relaciones, cualquier cosa. En todo. La típica imagen, pues, de el éxito de un día para otro, que es como la punta del iceberg, pues, que todo lo que se hizo en la casa y todo el esfuerzo, pues nadie lo vio, lo único que la gente vio es el resultado final. Así es. Sabes que esta es de esas cosas que a mí me preocupa mucho porque uno, para poder destilar y entender si una persona sí tiene conocimiento, es necesario uno hacerle 5 veces ¿por qué? Cuando da una explicación. Y hoy en día, donde cualquiera pues se compra o le hace una preguntita simple a ChatGPT y sobre todo si son carismáticos y tienen buen delivery, son unos expertos en presentarse como conocedores. Mire que hoy digamos que los actuales administradores en gobierno que tenemos, para que vivimos bajo la ilusión del conocimiento y no hay nada más peligroso que eso. O sea, uno seguir a aquellas personas que son miméticos pues en conocimiento, porque son los que terminan descarrilando absolutamente todo un sistema. O no sé qué tenés para decir ahí, Camil. No, pues la clásica frase, pues, de solo sé que nada sé, pues creo que dice lo mismo. Sí. Sócrates. Esto es sabiduría antigua, pues esta es atribuida a Stephen Hawking, pero esto, digamos, para mí lo que hace referencia a una cosa que le aprendí a un jefe que yo tuve cuando trabajaba en Nutresa, a Carlos Piedradita, que él hablaba mucho de la complacencia, y la complacencia en el hacer y la complacencia intelectual. Entonces, parecido a lo que decíamos hace un rato, si usted cree que ya sabe, que ya es máster, entonces usted se detiene, usted detiene su curiosidad, usted detiene de expandir las formas, todas estas técnicas para uno crecer como su esfera de conocimiento y de acceso a nuevas cosas o de diferentes perspectivas, y usted se estanca. Y claramente, pues, como decíamos, la definición de conocimiento, el conocimiento es lo más vigente hasta hoy, pero mañana hay más. Entonces usted tiene que tomar esa decisión. ¿Va a ser complaciente o te va a esforzar? Ese es como el mensaje al final del día. Tener la tolerancia, la frustración y la curiosidad para saber que uno no se las sabe todas y que hay mucho más para aprender. Si yo fuera un cachorrito pendiente de entrar a la universidad, ustedes no saben lo que yo hubiera gozado con un podcast con una explicación como esta, pues porque esto le sirve al de 15, al 16, 17. Es que es como si le pusieran a uno unas mini anclas, unos pilares para uno llegar y decir, es que así es como me tengo que obligar a estructurar mis futuros pensamientos y mis futuros gustos, porque esto no es más sino como, no digo que es que enseñe a pensar, pero sí son como unas guías, pues es como unos pastelitos de cómo entrenarse uno para pensar. Entonces, te agradezco mucho, hombre, Camilo, que tuvieras gastado aquí el tiempito pues con nosotros, pues para expandir en esto. Nosotros no somos expertos en esto. Y yo tampoco. No damos clase, pero no nos da pena pues como elaborar sobre el tema porque parte del ejercicio es que también los estamos investigando y explorando para digamos que adaptarlos para nosotros mismos. Y entonces esto le sirve a Darío, le sirve al Gordo, le sirve a los amigos que están en el chat. Entonces, hombre, muchas gracias. Gordo, ¿usted que alguna observación, pregunta para Camilo o cuál de estos cuál de estos 3 principios van a ser los favoritos suyos próximamente? 3 principios o de estos 3, ¿cuáles va a incorporar a su día a día? El de todos los días, un 1%. Me parece muy, muy importante, la verdad. Muy potente. Es muy potente. Sí, porque al final, o sea, uno termina transformándose, o sea, es la línea del tiempo que te lleva a transformar. Sí. Buenísimo. Bueno. Voy a tener cuadros muchas gracias. La barriga. Vas a tener cuadros en la barriga en un año. Sí, ¿por qué no? Está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, señores. Bueno, Camilo. Muchas gracias por invitarme.
Chao, chao. Muchas gracias, hombre, Cami. Suerte, nos Ve, vemos. se nos va a ir a vivir a Canadá, hombre, Darío, entonces ya no. ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre. Voy a pasar una temporada hasta julio en Canadá, en Victoria. Nos vamos qué a una bien. aventura, Carolina, Familiar. los niños y yo. Sí, ellos van a estudiar y nosotros a ver cómo se vive en Victoria. Súper. Fabuloso. Muchos Pues, éxitos. No, lo señoría. mejor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.